Bien, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga mucho. ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien. Eh, Quisiera que podamos ver un tema que le puse de título Consultando al Padre. Y si podemos ir a Santiago 4. Santiago 4:13, leamos. Amén. Sí, Santiago 4:13. Dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Oremos. Amado Señor Jesús, bendito Señor Jesús, hoy estamos, Señor, felices y contentos porque hemos podido adorarte, porque, Señor, te hemos entregado nuestro corazón cantándote a ti, y aún, Señor Jesús, sabemos que eso ha subido a ti con olor fragante. Hoy te pedimos, Padre, que tú puedas hablar a nuestros corazones, habla, Señor, a nuestras vidas, y permite que podamos entender cómo debemos muchas veces tomar decisiones y hacer las cosas como a ti te agradan, consultándote a ti. Toma control, Señor, de este tiempo, toma control, Señor, de mi vida, y permite que yo pueda hablar lo que tú me has mostrado fielmente. Bendito seas, Señor Jesús, por siempre. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. No sé si nosotros consultamos a Dios antes de tomar alguna decisión. Si no lo hacemos, deberíamos hacerlo, porque solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Si nosotros no sabemos, puede que tengamos alguna idea, pero al final no sea como pensamos. Y cómo lo plantea Santiago 4 es interesante, porque nos dice, ¿no? ¿Por qué ustedes van y dicen, hoy haremos esto, mañana haremos esto, hoy haremos negocios? Dice, incluso ya lo lleva a un nivel de, de algo que todos buscamos, ¿no? Trabajo, hacer negocios para poder subsistir. Dice, y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y tienes razón, ¿no? ¿Quién sabe? Y esta noche podamos partir a la presencia de Dios. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Y cuando yo leía esto, recordaba cuando estaba en la laguna de Corani. Era interesante porque al llegar podías ver toda la laguna, pero pasó 10 minutos y no podías ver más allá de 1 metro, porque se llenó de neblina. Y así como dice acá, ¿no? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. 10 minutos después, otra vez podía ver todo el paisaje. Aún justo en ese momento, Emma se subió a un caballo y la vimos irse, todo despejado, y llegó la neblina y ya no la veíamos. Cuando de pronto apareció nomás entre la neblina, así como una película, y fue un paisaje muy bonito. Entonces, el consultar a Dios es muy importante, hermanos, porque de eso parte todo lo que nosotros podamos hacer y cómo nos vaya. Por más mínima que sea una decisión, siempre deberíamos consultar esta decisión al Señor para que nuestra conciencia esté alineada con el Espíritu del Padre y podamos hacer las cosas que le gustan, porque, no sé, todos tenemos planes, pero muchos de esos planes no van de la mano de Dios. Muchas de las cosas que tú quieres ahorita, Dios no las quiere para ti. Entonces, lo importante es consultar. Y si nos preguntamos ahora, ¿consultamos a Dios? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué a veces nos va mal?
porque realmente no le hemos consultado. Porque cuando has tomado una decisión te ha ido mal después. Porque no has sido sabio en consultar bien a Dios y seguir lo que Él te dijo que hagas. Porque si no, no te hubiera ido mal. Y es que muchas veces hacemos eso. Nosotros vamos ahí por la vida y queremos hacer cosas, al final las hacemos y al final no son buenas para nosotros. Tenemos la libertad de elegir. Dios nos ha dado esa libertad. Él no te obliga a nada. Tenemos la libertad de elegir y de poder tomar decisiones. Y lo interesante de todo es que a veces te va bien, a veces te va mal. Por ejemplo, en este último viaje que Dios nos regaló a mi esposa y a mí de poder ir a Argentina, fuimos a un parque de diversiones, que es un parque donde tiene muchos juegos y uno de ellos una montaña rusa. Sí, a algunos les pasé el video para que vean cómo se sentía ahí. Mi idea era ir ahí y lo primero que hice fue subirme a esa montaña rusa porque sabía que si la pensaba más, no lo iba a hacer. Yo sabía que esperaba más o veía más del juego, no me iba a animar porque no me gusta mucho esas cosas donde estás en extremo y aparte la altura no va mucho conmigo. Pero cuando yo estaba ahí, le decía, ay señor, ¿qué he hecho? Creo que esto no es buena idea, pero ya en la fila no había marcha atrás. Sí, entonces Emma era animada, Emma no es de entrarle a esos juegos, ella no le tiene miedo. Y es ahí donde mientras el juego empezaba yo decía, ay señor, espero que eso haya sido guiado por ti porque incluso es complicado, ¿no? Si tú tal vez tienes problemas de corazón o sufres alguna problema nervioso, puede llegar a afectarte. Incluso puedes perder la vida ahí, porque realmente es extremo. En un punto te pone 90 grados contra el piso, estás así, y de ahí te sueltas, das una vuelta, estás de cabeza, te sube otra vez así y ya también estás 90 grados de espaldas y desde ahí te suelta otra vez. O sea, es increíble. Y es el único que pude hacer de esos, porque ya después no me animé. Hasta ahí llegué. Y gracias a Dios todo fue bien. Pero ahí estaba Emma, que como les digo, es más intrépida, y ella que se subió a otra montaña rusa que era más larga. Después se subió a otro juego donde la dejaban de cabeza. Después se subió a otro juego donde la tambaleaban así. Y la verdad que salió del parque mal. Salió del parque con mareada, ya tenía náuseas y esos síntomas le duró varios días. Consultábamos allá y nos decían que es el vértigo que ha sufrido, o sea, era demasiado extremo. Entonces ahí yo podía ver que quizás hasta un punto era lo que Dios tenía para nosotros, pero después no consultamos al Señor para poder seguir haciendo, o en el caso de Emma, seguir haciéndolo, porque la verdad después no le fue bien y estuvo con molestias y se sentía mal. Sé que es un ejemplo vano, sí, no es el ejemplo más espiritual que pueda haber, pero es algo que encontraba para poder entender que a veces cuando no consultamos a Dios, las cosas no salen como nosotros esperamos. Que cuando nosotros vamos y hacemos las cosas como nosotros queremos, muchas veces nos va mal y terminamos con problemas, terminamos hasta nuestra salud puede llegar a ser afectada. O sea, puede hacerse una cadena de errores que al final termina en cosas que Dios no quería para ti y tú mismo te complicaste. Y es así que encontraba algo, justo el viaje era muy largo, así que yo aproveché de leer mucho la palabra y encontraba esto, que me gustaría que podamos ir a Primera de Reyes, capítulo 1.
Primera de Reyes 1:5. Porque aquí nos habla de un hijo de David. Nos habla de Adonías. Ahora dice, por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Miren, tenemos a un hijo de David que si analizamos bien la sucesión real que tendría que haber sido, le tocaba a él ser rey, porque en primer lugar estaba Abnón, el que violó a su hermana, a Tamar, pero muere. Después venía Absalón, pero muere también. Entonces a quien le tocaba, había un hermano más en medio de ellos dos que es Daniel, pero no se lo menciona mucho en la palabra. Entonces el cuarto y en el que venía en la sucesión del trono era Adonías. Entonces podemos decir que su reclamo era legítimo. Podemos decir que quizá lo que él quería estaba bien, pero miren cómo sigue. Para empezar, él mismo dice, voy a proclamarme rey. Así como yo lo decido, ¿no? Yo quiero, yo lo hago. Dice el versículo 6, miren, ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. No sé si podemos responder, ¿David era un buen padre? Quizá puede ser un tema para otro estudio, para otro mensaje, pero yo creo que no. Porque miren cómo lo muestra la palabra. Su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Y qué triste que nosotros no sepamos disciplinar a ustedes, a sus hijos, o yo el día de mañana no sepa disciplinar a los míos. Porque es necesario. Incluso dice la palabra, ¿no? Dios al que ama, disciplina. Entonces, dice, no lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué te comportas así? Nunca le decía nada. Y es parte de lo que complicó a Adonías a hacer lo que hizo, que vamos a verlo. Entonces dice, Adonías se apoyó en Joab. En Joab era el general de David, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar. Y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Soolet, cerca del manantial de Erogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó a Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Si analizamos bien acá, podemos ver varios puntos. Para empezar, todo lo que tú hagas en tus fuerzas, no sé cómo te vaya. Porque a nosotros, que somos hijos de Dios, no lo peleamos nosotros. No buscamos nosotros, qué sé yo, un cargo. Buscamos al Señor y Él es el que nos da lo que Él quiere darnos. No es simplemente como acá que Él dice, quiero ser rey, y va y lo toma. Nosotros no somos así. Y le puse de título consultando al Padre, ¿por qué? Porque si hacemos jugar nuestra imaginación y podemos ver, Él no consultó a su papá. El rey David estaba vivo. El rey David estaba en sus aposentos.
¿Por qué no ir y decirle, Padre, quiero esto para mí, Padre, quiero que seguir el linaje de tu reinado y que todo lo que has hecho yo poder mejorarlo y qué sé yo? Pero ¿qué hace él? Quiere hacer un tipo golpe de estado, quiere apoderarse de algo que no es suyo. Como habíamos visto, quizá sí le tocaba a él, pero no era la decisión de él. En esos tiempos, quien nombraba rey era el rey, ¿no? En este caso, David era el encargado de nombrar quién iba a venir después, porque si no, no era lo correcto como él lo estaba haciendo. Entonces, en tus fuerzas no vas a lograr nada. Es interesante también ver cómo él lo hace y cómo lo va haciendo llamando a sus amiguitos, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque llama a Joab, que era aquel que lo apoyaba. ¿A quién también llama? Dice acá, llama al sacerdote Abiatar, que también lo apoyaba. Pero ¿y por qué no va y habla con Salomón también? ¿Por qué no va y habla con el profeta Natán? Porque es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando sabemos que una decisión que estamos tomando no es correcta. Porque ahí buscamos a las personas que sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos oír, pero no vamos a buscar a aquel que nos va a dar el consejo que necesitamos, que muchas veces va a ser cosas que tú no quieres oír, pero que es lo que Dios quiere para ti. Imagínense cómo este hombre Adonías quiere apoderarse de algo y cómo lo va haciendo. Cuando tú ocultas algo, desde ya es malo. Si tú estás ocultando, no sé, un joven que está saliendo con una chica, ya está mal, porque si lo ocultas es por algo. Todo se hace de frente y para nosotros con más ganas. Todo lo hacemos de frente. Sé que es difícil y también yo me he equivocado en eso, pero es lo que tenemos que hacer ahora. Y es algo que no hizo Adonías. Él hacía las cosas a su manera, ¿sí? No fue y consultó a su papá. ¿Y será que nosotros consultamos a nuestro padre igual? ¿Será que nosotros entramos en intimidad con él y le decimos, padre, papito, padre, quiero esto para mí? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que es tu voluntad? ¿O simplemente vamos y lo hacemos y ya después esperamos nomás las consecuencias? Si él hubiera ido y le hubiera dicho a su papá, tal vez la respuesta iba a ser negativa porque David ya sabía quién iba a ser el rey después de él, que era Salomón. Porque si ustedes leen Segunda Crónicas, creo que en el capítulo 23, ahí él menciona que Dios también era parte del plan de Dios que Salomón sea el rey. Pero quién sabe, le podía dar algún puesto real, algún lugar en la corte real, cosa de que él también pueda ser feliz, pero no lo hizo. Simplemente él fue y hizo lo que quiso. No consultó a su papá. Y nosotros consultamos a nuestro padre. Si somos sinceros, y si yo soy sincero, a veces no lo hago. Y voy y hago lo que pienso ese momento y me va mal. Y no es bonito, porque después Dios pone en tu corazón ese sentir de que tú no has hecho bien al consultarle y te sientes peor porque también ahí le has fallado a Dios. Entonces, como les decía, es una cadena de complicaciones que al final mm, se pueden evitar. ¿Cómo? Consultando a nuestro Padre. Qué triste también es ver que
que a veces nosotros vamos buscando nuestras cosas a nuestra manera, somos unos Adonías, queremos las cosas que a nosotros nos agradan y a veces es difícil. Mm, Este tiempo para mí es muy complicado, la verdad, porque es el mundial y me encanta el fútbol, pero mm, no sé, una parte de mí dice, "Y no vayas a la iglesia, mm, hay partido, era la inauguración el domingo". Y yo sé que todos luchamos con cosas así porque todos somos de carne, pero es ahí donde tiene que prevalecer el espíritu de Dios en nosotros y tomar la decisión correcta, que es estar en los asuntos de Dios. O como ayer ponía ese meme de Messi, porque a veces madrugamos, ¿no? Para otras cosas. Juegan los partidos desde las 6 de la mañana y ahí estamos, 6 menos cuarto, para ver cómo ingresan las selecciones y cantamos el himno con ellos. Pero y para el Señor, incluso el sábado oramos aquí 6:30 y no podemos llegar a eso. Entonces, siempre poder poner las cosas de Dios, ¿no? Que nuestro Padre sea el que nos guíe. Es lo que no hizo Adonías. Y cuando yo analizo mi vida, y quizá ustedes también, suena mucho a nosotros. Suena mucho a cómo somos nosotros y cómo vamos haciendo las cosas. Y el problema es que cuando no buscamos la dirección de Dios, vamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Como les decía, hacer cosas a las espaldas. Si Adonías hubiera sido legítimo su reclamo, primero hubiera ido con su papá, después hubiera hablado también con el profeta Natán, porque todos sabían que Natán era el profeta de Dios. Entonces él hubiera ido y hubiera consultado: profeta, este es mi deseo, ¿será que es correcto? ¿Será que está bien? Y si lo trasladamos a nuestro tiempo, yo sé que aquí tenemos hermanos que nos pueden dar buen consejo de parte de Dios. Pero ¿por qué no vamos y lo buscamos? Porque no queremos escuchar la verdad de Dios. Preferimos hacer cosas a las espaldas. Otro punto es eso de no pedir el consejo bueno, el consejo que agrada a Dios, el consejo que nos va a ayudar, no nos va a agradar, porque muchas veces lo que Dios te diga no te va a agradar, pero sí te va a ayudar. Y otro punto es hacerlo tú con tus fuerzas. Tú querer pelear algo ¿por qué no pelearlo de rodillas delante de Dios? Y creo que es el punto más difícil, en mi caso para mí, y quizá para ustedes también, el que tú quieras pelear algo, cuando la pelea es de Dios. Y nosotros simplemente tendríamos que clamar a Él, orar a Él, pedirle a Él, porque al final Él es el que hace las cosas. Si tú buscas un trabajo, ¿por qué no primero buscar de Dios y esperar que Él te lo dé? Porque así sabrás que es de Él. Porque no todo trabajo puede ser bendición, porque te pueden ofrecer 1000 trabajos que no te van a bendecir, que no te van a ayudar, que quizá te den dinero, pero al final te van a apartar de Dios. ¿Será que eso es bendición? ¿Será que era la voluntad de Dios? Y si seguimos en la historia, y yo les animo a que lo puedan leer, todo este capítulo, porque es muy bonito, no sé, en vez de ver alguna novela, lee esto porque vas a ver una trama, sí, súper interesante. Y es que Betsabé, la mamá de Salomón, se entera de los planes de Adonías. Entonces ahí va, habla con el profeta Natán. eh, Ahí también Natán entiende cuál era la voluntad de Dios, que no era que Adonías sea rey. Y aún para evitar más problemas, van, hablan con David, le dicen: esto está haciendo Adonías, él ya se está proclamando rey,
Y es ahí donde David dice, no, un momento, le dice a Betsabé, yo te prometí también a ti que Salomón iba a ser el rey. Y entonces lo proclama el rey y, y bueno, lo ungen. Al final también le dice cosas muy, muy bonitas, le dice que se esfuerce, le dice que no se aparte los caminos de Dios. Pero miren cómo en este caso Natán, Betsabé van y buscan hacer las cosas como quizá Adonías debió haberla hecho, porque van y hablan con el rey. Y van y le consultan al rey, porque al final, si ustedes lo leen, van a ver que ellos van y le preguntan, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que Adonías sea rey? ¿Está bien? Y es algo que nosotros tendríamos que hacer igual, decirle, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Será que esto es lo que tú quieres? Porque más allá de lo que podía suceder era que si Adonías llegaba a ser rey, y en esos tiempos era muy complicado porque al que te podía pelear el trono, entonces tú ibas y lo matabas, ¿no? Es lo que pasa con la familia de Saúl, de Jonathan, ¿no? Van y los buscan a todos, por eso Mefiboset igual sale huyendo para no caer en esa trampa de ser asesinado él también. Entonces, también ahí Salomón corría peligro, Betsabé corría peligro y se podía armar algo más complejo. Pero como lo hizo David, todo fue en paz, todo fue una sucesión como tendría que ser. Y es así cuando nosotros buscamos la respuesta de Dios, también vamos a encontrar esa paz. Todo va a ir en paz. No vas a sufrir violencia, no te va a ir mal, vas a estar guardado. Y me gustan mucho las canciones que hemos cantado hoy, que dice, escondida está mi vida en Dios. O sea, vamos a estar escondidos en Él. No nos va a ir mal. Pero por no consultar vienen muchas cosas. Y a pesar de que la respuesta sea no, deberíamos nosotros también seguir consultando siempre a Dios, seguir pidiendo su dirección. Pero es que a veces es muy difícil porque muchas veces Dios te va a pedir que hagas cosas que a veces no van a entrar en tu cabeza o van a ir con cosas que tú quieres hacer. Como, no sé, Señor, está bien que este domingo no vaya a la iglesia porque hay un partido. ¿Qué te va a decir Dios? Es obvio, ve a la iglesia. O Señor, el vecino me ha invitado a tomar unas copas, ¿puedo ir? Es que es buena gente, es que es divertido, qué sé yo. Ahí también sabemos la respuesta, pero no consultamos por eso, porque sabemos que la respuesta va a ser negativa y no queremos encarar eso. Adonías sabía la respuesta. Él no iba a ser rey. Él no era el elegido. Por eso busca y lo hace a su manera. Ahora, ¿qué sucede después con él? Primera de Reyes 1:41. Nos vamos a saltar la historia. De verdad les animo a que ustedes lo puedan leer en sus casas. Pero ¿qué pasa? Adonías ya se sentía rey, ya empieza a armar un banquete, ya empieza a proclamarse ante algunos de las personas del reino. Y dice el 41, Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. ¿De qué gritos está hablando? Es que también ya estaban ungiendo a Salomón como rey y gran parte del pueblo estaba ahí y estaba feliz porque él iba a ser el rey, porque David lo había designado. Dice, cuando Joab oyó el sonido del cuerno del carnero, preguntó, ¿qué está pasando?
porque ahí estaban reunidos, como habíamos visto, Joab, algunos de sus hermanos, y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonathan, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dice Adonías, ¿por qué eres un hombre bueno? Seguramente traes buenas noticias, le dice. Para nada, respondió Jonathan. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada. E iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Miren, no solo no le sale como quería, sino aquí ya vienen las consecuencias de tus actos. Porque todo lo que tú hagas y decidas va a tener consecuencias. Dice, ya está sentado en el trono real y todos los funcionarios reales han ido a felicitarle al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo, alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo, dice David. Entonces todos los invitados de Adonías, y miren cómo pasa cuando no hacemos bien las cosas, todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Esto más o menos era una forma de irse a un lugar seguro, donde ahí no te podían tocar. Incluso era un lugar donde se iban personas que estaban esperando un veredicto. Entonces es lo que Adonías hace. Escapa, huye, porque su decisión era mala. Desde el principio había hecho mal. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que si nosotros sentimos miedo por algo es quizá porque hemos tomado malas decisiones y no hemos estado en la voluntad de Dios. Como Adonías, tuvo miedo, dice. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, vete a casa. Al final Adonías se tiene que humillar y a la mala. Y es también lo que nosotros nos sucede cuando vamos haciendo lo que queremos. Cuando no consultamos a Dios, también Él nos va a humillar. Y como vemos acá, no es bonito, no es algo que nos gustaría pasar, pero que sucede si nosotros seguimos haciendo las cosas y tomando las decisiones como quizá las tomamos. Así que el mensaje de hoy es tan simple como que busquemos la respuesta del Padre, que para tomar cualquier decisión, más si es importante, busquemos la dirección de Dios. No simplemente lo que tú quieres, lo que tú deseas, sino lo que Dios quiere para ti, que al final va a ser lo mejor. Por si acaso esto no termina acá. Acá termina este estudio, pero con Adonías no.
y Dios permita que lo podamos ver después, porque después Él no aprende, Él sigue y sigue equivocándose y haciendo las cosas a su manera y también le va mal. Entonces, hermanos, animarles a que siempre podamos estar en la voluntad de Dios. No va a ser fácil, les mentiría si les digo que es fácil. No, muchas veces no lo es, pero es lo mejor. Solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, nadie más. No hay nadie que te pueda venir a decir, a menos que sea de parte de Dios, que algo es bueno para ti. Así que aprendamos a no hacer cosas a las espaldas, porque ya sabemos que eso está mal. Pedir buen consejo, porque no todo es buen consejo. Y no hacer las cosas por nuestra fuerza. Si estás buscando trabajo, primero ora a Dios y después ya ve y busca. Pero no te afanes tú solo. Si quieres salud, busca primero de Dios y después ya ve si Él te direcciona hacia un doctor, si Él te direcciona hacia más oración, no lo sé. Si estás buscando quizá algo, por ejemplo, que estudiar, también pide dirección a Dios. Quizá te estás metiendo en algo que no va a ser de Él, quizá sea algo que tampoco te va a ayudar a ti porque no va con lo que a ti te gusta o es afín a ti. Entonces siempre busquemos eso, busquemos la voluntad de Dios, no lo hagas en tus fuerzas, yo no lo haré en mis fuerzas y que sea Dios el que nos guíe. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie. Espero que hoy hayamos podido entender desde otra historia bíblica algo que ya sabíamos, que es seguir en la voluntad de Dios y buscar de Él su respuesta. Y a mí me sorprendía mucho porque yo leí varias veces este pasaje y no lo tomé en cuenta de esta forma, pero Dios es bueno y te va mostrando diferentes ángulos de su palabra. Así que ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojitos y que pidamos al Señor que esta palabra haya caído bien, de fruto y, y que podamos seguir siempre en su voluntad. Amado Señor Jesús, Padre bueno, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos has recordado cómo tenemos que hacer las cosas, consultándote a ti primero, Señor Jesús, haciendo las cosas, Señor, como a ti te agradan. Quizá muchas veces, Señor, no va a ser algo que nos guste. Quizá, Señor Jesús, a veces sí va a ser algo que tú nos digas adelante y lo hagamos con gozo. Pero nosotros sabemos, Señor, y creemos que todo lo que venga de ti, toda respuesta, sea positiva o negativa, es buena para nosotros, porque tú eres fiel, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos a tomar siempre buenas decisiones, que seas tú el que nos guíe y que aún, Señor, pongas en nuestro corazón el poder consultarte todo lo que hagamos. Que no vayamos, Señor, por la vida haciendo cosas a lo loco. Que no vayamos, Señor Jesús, por ahí tomando decisiones precipitadas, más si son, Señor, quizá vitales, sino más bien entremos en oración, en comunión contigo, Señor Jesús, y busquemos tu respuesta. Hoy te pedimos, Padre, que tú seas nuestra guía. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que aún nos enseñes cada día más a escucharte a ti para poder ser, Señor, guiados, direccionados por ti. Solo tú sabes, Señor, qué es bueno para nosotros. Nosotros no sabemos nada, Señor Jesús. Aún no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso nuestros planes, Señor, tienen que estar en tus manos. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas guiarnos, que tú puedas, Señor Jesús, ser el que permita que se den algunos planes, que tú abras puertas, Señor Jesús, que tú cierres puertas, Señor, porque solo tú sabes, Señor, cómo nos va a ir. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por esta historia, Señor, que está en tu palabra. Por algo está ahí también.
Permite, Señor, que todos hayamos podido entender, aun quien vea esta grabación también, Señor Jesús, sea edificado, Señor, por ti, y que todos, Señor, vayamos mejorando, aunque sea un poquito cada día más para ti, porque, Señor, lo que buscamos es alcanzar tu estatura, ser más como tú, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, este día. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por todos los que van a ver este video, y siempre, Señor, sé tú el que sea exaltado, glorificado. Te damos gloria y honra solo a ti. Bendito seas, Padre. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios los bendiga mucho.